Estás viendo Entre Periodistas. Y tal como habíamos prometido, vamos a conversar ahora sobre esa organización del Foro sobre COVID que está organizando el Listín Diario, quien ha llevado una batalla campal cubriendo todo lo que ha acontecido en relación a esta pandemia, todos estos episodios que hemos vivido desde marzo del 2020, cuando se destapó todo y se dio a conocer el primer caso. El Listín Diario ha sido el medio que más reportajes ha hecho, que más intensidad ha puesto y más preocupación en todo lo que acontece alrededor, y hoy va a recoger en un foro esas experiencias con el objetivo de aprender, de que haya un aprendizaje de qué cosas fallaron, qué cosas estuvieron bien y qué podemos hacer y cómo prepararnos. Miguel es el coordinador de este foro. Explica un poco en qué consiste, sí, la idea y cómo fue la cosa. En líneas generales, bueno, claro, se nos ocurrió que ya aproximándonos al tercer aniversario de la declaración formal de la pandemia del COVID, o sea, cuando se admitió oficialmente que existía una pandemia, es decir, una enfermedad que se esparce por todo el mundo, esa es su categoría, ¿no? Bueno, el Listín Diario, como el resto de los periódicos de todo el mundo, quedó sometido a una disyuntiva que puso a prueba su capacidad, y la de todos también, sí, de comunicar en un ambiente social altamente estremecido por el miedo de morir, por los confinamientos que alteraban todo el cuadro de la convivencia social y por la enfermedad en sí misma, el contagio, con todas sus consecuencias. Por ese tremendo impacto que causó en el sistema hospitalario, en el sistema de salud, en el sistema de las emergencias, en fin. Y el cuadro y el clima de incertidumbre en el que la humanidad estaba viviendo en ese momento. Sin entrar, quiero decir ahora, en las consecuencias económicas de toda índole. Entonces, desde el momento en que se declara la pandemia, todos los países se ponen a luchar con las armas que tienen ahí a la mano, con lo que pueden tener los fármacos primero, porque no teníamos la vacuna en ese momento. Duró mucho la experimentación. Entonces, tenemos que probar primero con los fármacos y segundo con algo elemental que era la prueba. Lo que te dijera a ti si tú tienes este virus, sí o no, y luego cómo hacerte una comprobación de que ya el virus había escapado. O sea, y comenzar a aprender cuál era el nivel de contagio, o sea, cómo se multiplicaba, por dónde había, cuáles eran la característica de la variante que estaba afectando. Bueno, todo eso hizo que la humanidad aprendiera a buscar nuevas armas y a lidiar contra esa enfermedad, como pandemia al fin, eso por un lado. Pero también puso a otros sectores de la vida de los pueblos a reinventarse y a hacer cosas para poder mantenerse. Bueno, entonces, el Listín Diario dice, bueno, señores, todo este trabajo, esta gestión, toda esta experiencia debe ser, digamos, consolidada, o sea, debe ser vista ya en sentido general, macro, o sea, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué cosas hicimos bien en el manejo de la situación? Que déjame decirte, el país tomó un par de iniciativas que lo caracterizaron como un país innovador, una práctica innovadora, que fue cuando la tercera dosis, cuando la aplicó, y también cuando levantó el estado de excepción, entre otras cosas. Entonces, el Foro COVID, que lo hemos llamado Gran Foro Nacional COVID-19, hicimos la convocatoria, ha tenido una amplia aceptación de todos los sectores y ahora hemos organizado su montaje el día 10 de marzo a las 10 de la mañana en el campus Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Ahí se van a reunir
los actores que iniciaron la lucha contra el COVID en el 2020. Luego los que siguieron el relevo que siguió lidiando con esa lucha. Los especialistas, epidemiólogos, los laboratorios, los analistas, bueno, la gama, una gama importante de científicos dominicanos que intervino en ese proceso. ¿Para qué? Para mirarlo desde el punto de vista sanitario, porque no tenemos mucho tiempo en un día para abarcar todas las secuelas del COVID, sino desde el punto de vista sanitario, o sea, qué se hizo, cómo se modernizó el sistema sanitario con tecnología, cómo se respondieron a las emergencias creando hospitales COVID, unidades COVID, sí. En fin. Entonces, eso es lo que le vamos a presentar al país. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de ver la pandemia en su totalidad, en lo que se pueda ver, y que quede esas experiencias grabadas y registradas para un libro, un documento, para la historia. Sí, para aprender. Para aprender, para los estudiantes de medicina y también para los ciudadanos que cuando pasen los años digan, ¿qué fue lo que pasó aquí? Sí. En esos 3 años, entonces ahí está, la contribución. Es una contribución del Listín Diario, vamos a decir así, que de la sociedad en sentido general a esta. Miguel, tú has mencionado los profesionales que van a participar y de las autoridades. ¿No habrá una participación? Sí, claro. Del gobierno pasado sí. y este. Sí, vienen representantes del Ministerio de Salud en el gobierno anterior y en el actual. Hay ministros, el ministro de Salud va a participar en la apertura, o sea, dando un cuadro general, y actores principales, o sea, porque no queremos ver esto como, digamos, una gestión o un enfoque entre un gobierno y otro. Sí. Esa no es la idea, sino... Algo más social. Sí, no, y más científico, desde el punto de vista científico. O sea, la ciencia dominicana o el sistema sanitario dominicano, ¿cómo respondió a ese desafío? ¿Qué quisieron ustedes? Sí. Eso desde ese punto de vista, claro. Si dice, vamos a hacer uno desde el punto de vista de las comunicaciones, yo tendría que participar para decir lo mismo que tú dijiste. O sea, que el Listín Diario ha sido el periódico que de manera sistemática ha dado la mayor cobertura de eso, de esa pandemia. A veces la gente dice que, caramba, como que es muy persistente, ahí. Entonces el Listín también no solamente dio una amplia información, sino que también hizo campañas. En primer lugar, hizo una con todos los diarios. Dice, quédate en casa. ¿Se recuerdan ustedes? Quédate en casa, es decir, no salgas a la calle porque te contagies. Pero en segundo lugar, el Listín hizo solo, una campaña nacional que dice, limpia tu país, limpiemos el país. Y limpiamos el país un día, tomamos un día para que todo el mundo saliera a limpiar sus casas, para que esos virus no se quedaran en la calle y todo, de higienización. Pero al mismo tiempo, el Listín creó el toque de las 9, que fue toda una programación de una semana consistentemente. ¿Para qué? Para que en el medio del confinamiento, de la incertidumbre, entonces llevar un poco de alegría, llevar películas, llevar consejos y, como siempre, la cita del COVID. O sea, un especialista explicándole al país en qué consistía todo, para no alarmar, no crear falsas noticias. Y es decir, otras campañas que entonces validaban y le daban al Listín la capacidad de convocar a ese evento. Y ciertamente la convocatoria ha sido un éxito y el evento en sí también será un éxito, te lo garantizo. Así es. Señores, fíjense cómo cuando un medio de comunicación organiza un evento, incluye todo. O sea, no es un sector, porque si la comunidad médica hace un foro, que puede hacerlo, ¿no? Pero es un aspecto. Si el gobierno lo hace, es un aspecto. Si un medio de comunicación solamente lo hace periodísticamente, es un aspecto. Pero en esta ocasión reúne todos los sectores y de una manera imparcial, que solamente se pretende crear un registro histórico y de aprendizaje para todos. Ese es parte del papel de los medios de comunicación y el Listín Diario lo está haciendo a la cabeza de su director, Miguel Franjul. Nosotros aquí seguimos con más Entre Periodistas.